responder, permíteme hacerte una pregunta. Cuando alguien dice que actúa de cierta manera porque es así, ¿está explicando algo realmente o simplemente está repitiendo la palabra? Esta trampa tan cotidiana como invisible está en el corazón de lo que vamos a estar abordando el día de hoy en este video. Vamos a estar abordando una de las preguntas fundamentales en la psicología, que es ¿qué es la conducta? Este artículo Freixa lo publica en el 2003 desde una perspectiva conductista radical y busca desmontar 5 malentendidos que han distorsionado bastante nuestra comprensión sobre lo que es la conducta. Primero tenemos lo que son los errores categoriales. Posteriormente vamos a abordar lo que es la dicotomía falsa entre conducta visible y lo que son procesos mentales. Posteriormente vamos a revisar lo que es la irreificación, es decir, convertir verbos en sustantivos que luego usaremos como causas. Vamos a revisar lo que es la aplicación abusiva del modelo médico y por último vamos a revisar lo que es la confusión entre un fenómeno y su conceptualización. Vamos a ir desmenuzando todo esto con algunas metáforas que plantea el autor en su artículo, es decir, vamos a ir paso a pasito. El autor comienza con una analogía astronómica para introducir lo que son los errores categoriales. Él plantea que si le pedimos a alguien que describa el cielo, muy probablemente diga que pues hay un sol, está la luna, las estrellas, pero esto sería incorrecto. El sol no es una categoría aparte, es una estrella entre lo que llamamos estrellas. También hay planetas y la luna es un satélite. La categorización superficial basada solo en apariencias oculta una realidad que es mucho más elaborada. Lo mismo ocurre con la conducta. La visión tradicional la reduce al movimiento visible de un ser vivo. Por ejemplo, saltar una valla, presionar un botón, pero calcular mentalmente 7 por 8 menos 6, probablemente la respuesta que recibamos es no. Eso es algo mental. Y aquí es en donde surge el primer error categorial. Para entender por qué calcular es una conducta, el autor recurre a lo que es la gramática y la etimología. Los verbos describen acciones, es decir, conductas. Saltar, presionar, conducir y también calcular. Calcular es un verbo y por lo tanto denota una acción, pero podemos ir más allá de lo que es la lógica gramatical y podemos ver cómo es que esto ocurre en la vida real. Podemos preguntarnos cómo es que aprende un niño a sumar. Bueno, pues en un inicio el pequeño se va a ayudar de sus dedos. Va a levantar 3 dedos, posteriormente otros 2 y finalmente va a anunciar el resultado. Los dedos son las primeras muletas del cálculo. De ahí viene que contemos en base 10. Tenemos 10 dedos. En el caso de los franceses, aunque dicen 80 para decir 80, porque sus antepasados contaban también con los pies en base 20, que esto con el paso del tiempo se ha ido modificando y hay algunos lugares en donde cuentan en base 10 y pues aquí les escribo como lo escriben. Volviendo un poco al tema, con el tiempo los dedos se sustituyen por objetos. Por ejemplo, pueden ser frijolitos, bolitas, canicas, abacos, guijarros. ¿Y cómo es que se decía guijarro en latín? Y bueno, guijarro en latín es cálculos. De ahí viene la palabra calcular. Etimológicamente significa manipular guijarros para contarlos. Calcular comenzó siendo una conducta manual, motora, pública, manifiesta. Nadie puede negar que manipular guijarros es una conducta, pero a fuerza de repetir esta conducta se adquiere un nivel de maestría. Las muletas de alguna manera se van soltando, van quedando en el pasado. Primero se cuenta, por ejemplo, en voz alta siguiendo el texto con el dedo y luego se abandona el dedo. Luego se lee para sí mismo con un leve movimiento de labios hasta llegar a la lectura silenciosa del adulto. Lo mismo ocurre con el cálculo. Cuando nos volvemos expertos, podemos hacerlo interiormente sin ningún componente externo visible, pero sigue siendo calcular.
sigue siendo un verbo y sigue siendo conducta. La única diferencia entre calcular con los dedos y calcular mentalmente es de accesibilidad para un observador externo. Y eso nos lleva a la metáfora del iceberg. La parte sumergida no pertenece a otra categoría, es también iceberg. La conducta es el conjunto, la parte manifiesta y la parte mental, divididas por la frontera de la piel, no por categorías ontológicas distintas. Afirmar que los procesos mentales son la causa de la conducta sería como decir que la parte sumergida del iceberg causa la parte visible del iceberg. Es decir, ambas deben explicarse por las mismas causas reales, como la temperatura o la densidad del agua. Por eso es que el conductismo no es una caja negra que ignora los procesos internos. Los incluye, pero como conductas a explicar. Interrumpir esta cadena causal en lo mental es como responder: ¿de dónde vienen los pollos? Del mercado. Una variable intermedia y no realmente la causa primera. Hasta aquí hemos dicho que las conductas mentales son conductas interiorizadas, pero hay un segundo error que se debe de corregir y que el propio artículo reconoce haber cometido al hablar de conductas que se interiorizan. Ese error es situar la conducta dentro del organismo. Joseph Roca ilustra esto con un chiste. Un sargento explica a sus reclutas: un proyectil cae a causa de la fuerza de gravedad, aunque entre nosotros yo creo que sencillamente cae por su propio peso. Parece ignorante, pero en realidad tiene razón en algo. No es lo mismo caer por su propio peso que caer por la fuerza de la gravedad. Y esa es la diferencia que importa. ¿Por qué? Porque el peso no es una propiedad esencial de la piedra como si lo son su forma y su volumen. El peso es una propiedad relacional. Depende de la interacción entre la masa de la piedra y la gravedad del entorno. La misma piedra pesa distinto en la Tierra y en la Luna. Su masa es la misma, su peso varía. La masa pertenece al objeto, el peso no. El peso es el resultado de una interacción y asimismo vale para la conducta. Así como decimos la piedra pesa con un verbo, no decimos la piedra tiene peso como un sustantivo. Deberíamos decir que el organismo se comporta, no que tiene conducta dentro de sí. La conducta no reside en el interior del organismo ni en el ambiente, es la interacción entre ambos. ¿Cómo lo puede ser la llama de una cerilla? Antes de frotar el fósforo contra el rascador, ¿dónde estaba la llama? Ni en la cerilla ni en el rascador. La llama es el resultado de una interacción. Bueno, pues podemos decir que la conducta funciona igual. Por eso la conducta se expresa con verbos y no con sustantivos. Los verbos expresan interacciones y por otra parte los sustantivos designan cosas con extensión espacial con esencia propia. Y confundir verbos con sustantivos nos lleva directamente al siguiente gran error: la reificación. Y así viajemos a la prehistoria. Nuestro protagonista Ur sale de su cueva a cazar. El suelo está helado por primera vez y no lo sabe. Sale corriendo, como siempre, y se cae. Su rótula se parte. 2 meses sin poder sustentar a su familia. La próxima vez que ve ese suelo blanco, modifica su manera de caminar para evitar caerse de nuevo. Por aproximaciones sucesivas, lo que en conductismo llamamos moldeamiento, aprende a desplazarse bien sobre el hielo. Para describir esta nueva forma de moverse, acuña un término: de manera prudente. Un adverbio, una etiqueta que resume un catálogo de conductas específicas: poner el pie plano, desplazar el peso antes de mover el otro, avanzar despacio. Luego, generaliza. Usa esa misma palabra cuando cruza un tronco sobre un barranco, cuando pide sal al vecino de manera prudente y no con rudeza como antes solía hacerlo. Así es de que de manera prudente se amplía a contextos nuevos. Hasta aquí un adverbio que describe una conducta: correcto,
sin problemas. Pero con el tiempo, el observador resume: Ur se comporta regularmente de manera prudente, con una frase mucho más corta. Ur es prudente. Aparece el verbo ser. Y ese verbo, por definición, denota esencia. Hemos deslizado de la conducta a la esencia, de lo relacional a lo propio. Y luego viene el paso más peligroso. De Ur es prudente, extraemos un sustantivo, la prudencia. Ya tenemos una cosa con extensión espacial que ocupa un lugar, que puede tenerse en mayor o menor medida. ¿Dónde está? Naturalmente, dentro de Ur. Y así, cuando alguien pregunta por qué Ur camina así sobre el hielo, la respuesta es porque es prudente. Y si insisten por qué posee prudencia, la descripción de una conducta habitual se ha convertido, por arte de magia lingüística, en su propia causa. Y eso es una tautología. Ur se comporta prudentemente porque tiene prudencia. Y esto equivale a decir porque se comporta prudentemente. Realmente no explica nada. Como escribía Molière burlándose de los médicos de su época y que aplica perfectamente a cierta psicología, el opio adormece porque posee virtudes adormecedoras. Misma estructura, cero explicación. Y nótese el detalle lingüístico que señala el autor. La palabra prudentemente ya lleva en sí misma la trampa. Literalmente significa con la mente prudente. Todos los adverbios en mente en español cargan esta herencia. Claramente, amablemente, maliciosamente, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje mismo está impregnado de la concepción mentalista. Por eso el artículo recomienda referir de manera prudente a decir prudentemente. Así se generaron todos los grandes conceptos explicativos de la psicología tradicional: generosidad, agresividad, introversión, sadismo, impulsividad. Todos son etiquetas de patrones conductuales habituales, reificadas en sustantivos y luego erigidas como causas internas. Las verdaderas causas están en las contingencias del ambiente. Una crítica frecuente al conductismo es que trata solo síntomas sin ocuparse de las causas profundas. La analogía médica parece convincente. Si alguien tiene tuberculosis y solo suprimimos la tos, la enfermedad seguirá avanzando. ¿No ocurre lo mismo con el sadismo? Si alguien tose, escupe sangre y tiene piel pálida, el médico diagnostica tuberculosis. Si alguien inflige sufrimiento a otros, el psicólogo tradicional diagnostica sadismo. Hasta aquí la analogía parece perfecta, pero hay una diferencia fundamental. En la tuberculosis tenemos una explicación de 3 términos: los síntomas, la etiqueta tuberculosis y la causa real e independiente, el bacilo de Koch. Este bacilo puede aislarse, cultivarse en un tubo de ensayo, estudiarse sin que cause tos a nadie, y su existencia es demostrable con independencia de los síntomas. No es una inferencia, esto es una realidad verificable. En el sadismo tenemos solo 2 términos: los síntomas, que sería la causa sádica, y la etiqueta sadismo. ¿Cuál es la prueba independiente de que el sadismo existe más allá de la conducta sádica? En realidad, ninguna. El sadismo no puede cultivarse en un tubo de ensayo. En ausencia de cualquier conducta sádica, nadie catalogaría a alguien como sádico. El sadismo no existe con independencia de la conducta que supuestamente explica. Es solamente su etiqueta, una explicación de 2 términos donde el segundo no es más que el primero disfrazado de causa. La analogía entre el sadismo y la tuberculosis es entonces ilegítima. La conducta se ajusta mejor a un modelo educacional de aprendizaje que a un modelo médico, y el desplazamiento de síntoma que los psicoanalistas invocan cuando la terapia conductista funciona tiene una explicación puramente conductual. Si alguien con fobia al ascensor recibe atención especial de su entorno
y una terapia eficaz elimina la fobia, puede aparecer otra conducta similar para recuperar ese refuerzo social. La solución no es cuestionar la terapia, sino que instruir al entorno para que desplace esa atención gradualmente hacia otras conductas. Los estudios de efectividad muestran que cuando esto se hace, no hay desplazamiento de síntomas. En las tragedias griegas, los actores llevaban máscaras que determinaban su papel. La máscara triste anunciaba tragedia, la alegre, comedia. El espectador sabía que la máscara no era el rostro, era solamente de quita y pon. No había una confusión posible. Pero imaginemos que un actor lleva la misma máscara años y años y años hasta que se le pega el rostro como una segunda piel. Al final, el público olvida que hay un rostro debajo. Para ellos, máscara y rostro son lo mismo. Si llega un nuevo director y propone una máscara diferente, el público se indigna. Están desfigurando al actor. No se dan cuenta de lo que llaman rostro es en realidad una máscara antigua que ya no reconocen como tal. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con las teorías cognitivas y mentalistas de la conducta. Han convivido con nosotros tanto tiempo que ya no se perciben como teorías, es decir, como explicaciones que podrían ser sustituidas por otras mejores, sino como el fenómeno mismo. Cuando el conductismo propone una conceptualización diferente, parece que niega la existencia de las imágenes mentales, de las emociones, de los pensamientos, pero no niega el fenómeno, niega solo esa conceptualización particular y propone otra. El autor lo ilustra con la metáfora de las gafas. Llevamos puestas unas gafas verdes tanto tiempo que creemos que el mundo es verde. Cuando el conductismo propone unas gafas cafés, la gente dice que son malas porque con ellas el mundo se vería café. ¿Café? Si el mundo es verde. Y cuando alguien señala que quizás sin gafas veríamos los colores reales, la respuesta es: ¿qué gafas? Yo no llevo gafas puestas. El conductismo no niega los fenómenos, niega su conceptualización tradicional y propone otra que hasta nueva evidencia resulta más parsimoniosa y más explicativa. No es que el mundo sea definitivamente café, es que las gafas cafés se acercan más a los colores reales que las verdes, hasta que aparezca algo mejor. Así que vamos a responder esa pregunta inicial. ¿Qué es conducta? Ahora podemos responderla con más precisión. La conducta no solamente es movimiento visible externo, no es un proceso mental que causa lo externo, no es una esencia que reside en el interior del sujeto, es una interacción entre el organismo y su ambiente. Esta puede ser pública, privada, manifiesta u oculta, pero siempre es relacional, siempre expresada con verbos, nunca reductible a un sustantivo con existencia propia. Si la conducta es interacción, entonces no está ni dentro ni fuera de nosotros, está en ese encuentro, en el roce como la llama de la cerilla, en el peso que resulta de la masa y la gravedad, en el caminar sobre el hielo que genera la prudencia y no al revés. Por eso es que el autor cierra el artículo parafraseando a un poeta, a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es conducta? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es conducta? ¿Y tú me lo preguntas? Conducta eres tú.